Hoy existen 10 países que han desarrollado armas nucleares capaces de destruir el mundo. Algunos lo hicieron con alianzas forzadas, otros espiando y traicionando. Pero todo comienza con un país, un proyecto encubierto y una carrera contra el tiempo. En 1938, científicos alemanes descubrieron que un átomo podía dividirse, liberando una energía colosal a través de una reacción en cadena. Habían encontrado la fisión nuclear, un fenómeno que cambiaría el destino del planeta. Estaban jugando con fuego y pronto lo pagarían caro. Al año siguiente, Einstein, inquieto por el potencial destructivo de este hallazgo, envió una carta urgente al presidente Roosevelt. El mensaje era claro: si no actúan ahora, alguien más lo hará. El gobierno tomó nota, y mientras la Segunda Guerra Mundial arrasaba a Europa, Estados Unidos emprendió un proyecto secreto que consumiría el 1% de su PIB. Lo llamaron el Proyecto Manhattan, pero no lo hicieron solos. Científicos del Reino Unido y Canadá también participaron, todos enfocados en una misma meta: fabricar el arma más poderosa del planeta antes que los alemanes. Alemania no se quedó atrás y, tal como advirtió Einstein, puso en marcha su propio programa nuclear. Pero antes de que pudiera avanzar demasiado, llegó el primer gran giro. En mayo de 1945, los nazis se rindieron, pero en julio, mientras el presidente americano Truman se reunía con Stalin y Churchill en Potsdam para decidir el futuro de Alemania, algo más estaba ocurriendo. En ese preciso instante, Truman recibió una llamada directa desde el desierto de Nuevo México. Fue ahí donde hicieron la primera prueba de la bomba atómica, y había sido un éxito rotundo. Estados Unidos ya tenía la bomba, y la tensión fue inmediata. Truman se lo insinuó a Stalin con frases ambiguas, como quien quiere mostrar poder sin revelar demasiado. Pero Stalin ya lo sabía. Tenía espías dentro del proyecto Manhattan, y esa traición silenciosa lo enfureció internamente. Aún así, no lo detuvo. Un mes después, Estados Unidos lanzó 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki, y la rendición de Japón fue casi inmediata. Los americanos rieron y siguieron con sus vidas, sin imaginar lo que se avecinaba, porque lo que parecía el fin del conflicto era en realidad el inicio de algo mucho más grande, una carrera mundial por igualar o superar el poder que Estados Unidos acababa de demostrar, y el primero en responder sería su propio aliado más desconfiado, la Unión Soviética, que cuando vio con sus propios ojos el poder de las bombas lanzadas por Estados Unidos en Japón, ya no había vuelta atrás. Los soviéticos aceleraron su investigación como nunca antes. Ellos tenían algo que los demás no: una red de espionaje profundamente infiltrada en el proyecto nuclear estadounidense. Obtuvieron datos, planos y avances técnicos claves, pero había un problema: temían que esa información fuera falsa, enviada por agentes dobles para sabotearlos desde dentro. Así que decidieron no confiar ciegamente e hicieron el trabajo 2 veces. Por un lado, construyeron una bomba basándose en los diseños robados, y por otro, desarrollaron su propia investigación independiente, utilizando incluso científicos alemanes capturados tras la guerra. La combinación fue efectiva. En 1949, mucho antes de lo que Estados Unidos imaginaba, la Unión Soviética detonó con éxito su primera bomba atómica, en el polígono de pruebas de Semipalatinsk, Kazajistán. Ese día, el mundo dejó de tener un único superpoder nuclear y la Guerra Fría acababa de comenzar, y con ella una carrera armamentista sin precedentes en la historia humana. Reino Unido. Uno pensaría que entre aliados no hay secretos, que si un país comparte inteligencia, el otro responderá con gratitud. Pero en el juego nuclear no existen las amistades. Gran Bretaña fue, de hecho, uno de los pioneros en la investigación nuclear. En 1940, mientras luchaba por sobrevivir a los bombardeos alemanes, lanzó su propio programa, Tube Alloys. Allí reunieron a científicos británicos, alemanes, austriacos y polacos, muchos de ellos huyendo del nazismo. Pero ante la falta de recursos y la urgencia de la guerra, Reino Unido decidió entregar toda su investigación a Estados Unidos, fusionándola con el proyecto Manhattan bajo el llamado Acuerdo de Quebec. Ese acuerdo prometía que ambos países compartirían los descubrimientos finales, y más importante aún, que nunca usarían esas armas uno contra el otro. Pero cuando por fin desarrollaron la bomba en 1945, Estados Unidos rompió el trato sin aviso. No compartieron los resultados ni permitieron acceso a la tecnología, se quedaron con todo. Entonces Gran Bretaña, traicionada pero decidida, retomó su programa por cuenta propia, y tenía algo muy valioso de su lado: controlaban la mayor parte del uranio mundial.
Gracias a eso y a que ya tenían gran parte del trabajo avanzado, lograron completar su primera prueba con éxito en 1952, conocida como Operación Huracán. La detonación se realizó en las Islas Montebello al norte de Australia. Con eso, Reino Unido se convirtió en el tercer país con armas nucleares del mundo, y también en el primero que había sido traicionado por su mejor aliado, pero no sería el último. Francia no quería quedarse atrás. Después de todo, ya había aportado científicos al mismísimo proyecto Manhattan. Pero tras la guerra, y con Europa en ruinas, su enfoque se volcó principalmente hacia la energía nuclear, hasta que algo cambió. En 1956 ocurrió la humillación de la crisis de Suez. Francia, junto con Reino Unido e Israel, intentó recuperar el control del canal de Suez en Egipto, pero Estados Unidos y los rusos intervinieron diplomáticamente y Francia quedó descolocada. Ese momento marcó un antes y un después. Los líderes franceses comprendieron que, si querían volver a ser considerados una gran potencia, no podían depender de nadie. Necesitaban su propia capacidad de disuasión, y eso significaba una única cosa: armas nucleares. El presidente Charles de Gaulle encabezó personalmente esta decisión. Declaró que una Francia soberana debía ser capaz de defenderse sola, incluso de sus propios aliados si fuera necesario. Esto implicaba tomar distancia de la OTAN y de la tutela estadounidense. Francia, sin acceso a la información de los anglosajones, tuvo que desarrollar su arsenal de forma casi completamente independiente. Pero contaban con algo que sería clave: uranio natural proveniente de sus colonias en Níger, Gabón y Madagascar. Con este recurso, y pese a estar económicamente devastados, los científicos franceses trabajaron sin descanso. En 1960, en pleno desierto del Sáhara, dentro del territorio de la colonia francesa de Argelia, llevaron a cabo su primera prueba nuclear exitosa. Fue la primera explosión nuclear del país, y la más poderosa hasta entonces, jamás realizada por una nación en su primer intento. Pero no se detuvieron ahí. En 1968, Francia también detonó su primera bomba de hidrógeno, marcando su entrada total al selecto club de las superpotencias nucleares. Lo hicieron por su cuenta, sin depender de nadie, y por eso, desde entonces, su estrategia ha sido clara: independencia estratégica total. China, en un principio, era vista por la Unión Soviética como un aliado prometedor durante la Guerra Fría. Ambas naciones compartían ideología comunista y una desconfianza profunda hacia Occidente, así que al principio los soviéticos ofrecieron su ayuda generosamente. Durante los años 50, la Unión Soviética compartió con China materiales, conocimientos técnicos y asistencia en el desarrollo nuclear. Parecía que el gigante asiático estaba en camino de tener su propia bomba con el respaldo total de Moscú. Pero entonces, algo se rompió. Cuando Nikita Khrushchev inició su proceso de desestalinización, el líder chino Mao Zedong lo vio como una traición ideológica. Consideraba que el nuevo rumbo soviético era demasiado blando con el capitalismo, una muestra de debilidad. La relación entre ambas potencias se deterioró rápidamente, y como represalia, Khrushchev ordenó la retirada inmediata de toda la ayuda soviética al programa nuclear chino. China se quedó sola, pero en lugar de rendirse, redobló la apuesta. En medio del gran salto adelante y la inestabilidad de la revolución cultural, el régimen comunista decidió priorizar el desarrollo de armas nucleares. Por encima de todo, invirtieron enormes recursos, incluso mientras millones de ciudadanos morían de hambre, y lograron algo extraordinario. En 1964, China detonó su primera bomba atómica en la región desértica de Lop Nur. El mundo entero quedó sorprendido, pero eso no fue todo. Solo 32 meses después, China logró probar su primera bomba de hidrógeno, convirtiéndose en el país que más rápido ha logrado esa transición de bombas de fisión atómicas a bombas de fusión termonucleares, y lo hizo sin ayuda externa. A partir de ese momento, la doctrina china fue clara: una fuerza nuclear independiente, disuasiva y orientada a resistir la presión tanto de Occidente como de sus antiguos aliados soviéticos. Israel tiene una de las historias más secretas y a la vez más reveladoras de todo el desarrollo nuclear global. Ningún país ha sido tan ambiguo ni tan calculador con su programa nuclear como Israel. Hasta el día de hoy, nunca ha
admitido oficialmente tener armas nucleares. Tampoco ha negado tenerlas, simplemente no hablan del tema. Pero la historia detrás es cualquier cosa menos silenciosa. Desde la década de 1950, Israel colaboró en secreto con Francia, compartiendo investigaciones y talento científico. Y gracias a ese acuerdo, los franceses ayudaron a construir una instalación nuclear encubierta en pleno desierto del Negev, cerca de la ciudad de Dimona. Oficialmente era un centro de investigación para energía, extraoficialmente las cosas eran muy diferentes. En 1963, el entonces presidente estadounidense Kennedy comenzó a sospechar seriamente que Israel estaba desarrollando armamento nuclear. Exigió acceso total a la instalación para confirmar que su uso fuera exclusivamente pacífico, pero Israel no cedió. Durante años permitieron solo inspecciones preparadas cuidadosamente guiadas por rutas falsas. Incluso escondieron túneles subterráneos donde las verdaderas operaciones se llevaban a cabo fuera de la vista de los inspectores. Internamente, el primer ministro israelí David Ben Gurion estaba obsesionado con obtener la bomba. La veía como garantía absoluta de supervivencia para el país, rodeado de enemigos desde su nacimiento. Esto tensó las relaciones con Estados Unidos y aunque Kennedy presionó fuertemente, su asesinato ese mismo año cambió todo. Su sucesor, Lyndon B. Johnson, adoptó una postura mucho más laxa y el programa israelí continuó su curso sin mayores obstáculos. Se cree que Israel logró desarrollar armas nucleares alrededor de 1967, aunque no fue hasta el 86 que el mundo tuvo la primera gran confirmación, y no por medios diplomáticos. Ese año, un técnico israelí llamado Mordechai Vanunu, que había trabajado en la instalación de Dimona, huyó del país y filtró una enorme cantidad de documentos y fotografías a la prensa británica. Las pruebas eran irrefutables. Israel tenía un arsenal nuclear activo y además se sospechaba que incluía armas termonucleares, no solo atómicas. Pero la historia no termina ahí. Vanunu fue engañado por una agente del Mossad que lo atrajo a Roma bajo la falsa promesa de una cita amorosa. Allí fue secuestrado, sedado y transportado clandestinamente de regreso a Israel. Lo juzgaron a puerta cerrada. Fue sentenciado a 18 años de prisión por espionaje y traición, de los cuales pasó más de una década en confinamiento solitario. Hasta el día de hoy vive bajo severas restricciones. No puede salir del país, hablar con la prensa ni acercarse a zonas sensibles. Y aunque Israel sigue sin confirmar oficialmente su programa, el caso Vanunu y el silencio sistemático que lo rodea hablan por sí solos. India siempre tuvo interés en la energía nuclear. Desde los años 40 trabajaba en reactores y tecnología atómica, pero con un objetivo supuestamente pacífico: producir energía, no armas. Pero había un problema. India estaba rodeada de rivales peligrosos: China, que ya tenía armas nucleares, y Pakistán, con el que había tenido varios conflictos. Y después de que India perdiera una guerra con China en 1962, quedó claro que la disuasión nuclear podía ser la única forma de evitar otra derrota. Así que comenzó una estrategia doble. Mientras decían que todo era para fines pacíficos, en secreto empezaron a usar los recursos y la tecnología extranjera para construir una bomba. Lo más curioso es que muchos de esos recursos vinieron de países como Canadá y Estados Unidos, que les habían dado reactores y combustible en teoría solo para generar electricidad. India usó parte de eso para construir una bomba. En 1974, en el desierto de Rajastán, hicieron su primera prueba nuclear. La llamaron el Buda sonriente, y lo más extraño es que afirmaron que había sido una explosión nuclear pacífica. Obviamente, nadie les creyó. El mundo reaccionó con condenas y sanciones, porque India había roto los acuerdos, usado tecnología con fines militares y además no había firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, un acuerdo internacional que busca evitar que se sigan creando más armas de este tipo. Durante años, el país mantuvo un perfil bajo. No decían si tenían armas activas ni cuántas, pero seguían investigando. Y en 1998 ya no lo ocultaron más. India realizó 5 pruebas nucleares nuevas, esta vez claramente militares. Incluyeron una bomba termonuclear, mucho más poderosa que las anteriores, y dejaron claro que el país tenía un arsenal funcional. Eso sí, adoptaron una política
política oficial de no primer uso, lo que significa que solo usarían sus armas si eran atacados primero. Pero esta decisión desató una reacción inmediata, porque su vecino, Pakistán, no iba a quedarse atrás. Perdió una guerra contra India que terminó con la independencia de Pakistán Oriental, hoy conocido como Bangladesh. El país quedó fracturado, derrotado y con una amenaza nuclear al otro lado de la frontera. Entonces, el primer ministro Zulfikar dijo una frase que marcaría el destino del país: si India construye la bomba, nosotros comeremos hierba o hojas, incluso pasaremos hambre, pero construiremos una propia. Y lo dijo en serio. Cuando India hizo su primera prueba nuclear en 1974, el gobierno pakistaní activó una operación secreta para alcanzarlos. No tenían los recursos ni la tecnología, pero tenían a Abdul Qadir Khan. Este científico trabajaba en una planta de enriquecimiento de uranio en Países Bajos, y mientras todos confiaban en él, Khan robó planos ultrasecretos sobre cómo fabricar centrífugas nucleares. Después volvió a Pakistán con toda esa información. Aquello fue el verdadero inicio del programa nuclear pakistaní. Pero no estaban solos. China, que también tenía tensiones con India, decidió ayudar a Pakistán. Les proporcionó materiales, asesoría y hasta planos de una bomba atómica. Fue una alianza estratégica. Armar a Pakistán significaba presionar a India desde dos frentes. Mientras tanto, Estados Unidos observaba, pero no intervenía. ¿Por qué? Porque necesitaban a Pakistán como aliado clave para luchar contra la invasión soviética en Afganistán. Así que, aunque sabían que estaban avanzando en su programa nuclear, Washington miró para otro lado. Finalmente, en 1998 todo estalló, literalmente. India realizó 5 pruebas nucleares ese año, incluyendo una bomba termonuclear. Y solo 3 semanas después, Pakistán respondió con 5 detonaciones propias en las montañas de Ras Kho, convirtiéndose oficialmente en el 9º país con armas nucleares. Pero su enfoque fue diferente. Mientras India adoptó una política de no primer uso, Pakistán dejó claro que sí estaba dispuesto a usar sus bombas incluso si no era atacado primero. Ese detalle encendió las alarmas en todo el mundo. Y lo más inquietante es que, según declaraciones de oficiales indios, esta amenaza ha sido efectiva. India ha evitado represalias militares en varios conflictos por miedo a provocar un ataque nuclear de Pakistán. Pero aquí no termina la historia. En 2004, Abdul Qadir Khan, el mismo científico que robó los planos en Europa, confesó en televisión que había vendido tecnología nuclear a Corea del Norte, Irán y Libia, países que no forman parte del Tratado de No Proliferación. El mundo quedó atónito. Pakistán no solo había desarrollado su propia bomba, también se había convertido en exportador ilegal de secretos nucleares. Desde entonces, Khan fue colocado bajo arresto domiciliario. Y aunque el gobierno negó haber estado involucrado en sus acciones, la mancha quedó para siempre. Sudáfrica. Durante décadas nadie imaginó que un país del hemisferio sur pudiera entrar al club nuclear. Pero Sudáfrica tenía una de las reservas más grandes de uranio natural del mundo. Ese solo detalle ya lo ponía en ventaja. Durante los años 50 y 60 comenzó desarrollando energía nuclear con fines pacíficos, exportando materiales a potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Pero algo cambió en los 70, con la influencia soviética aumentando en Namibia y Angola y el aislamiento internacional causado por el régimen del apartheid. Sudáfrica empezó a temer por su supervivencia. Sin aliados confiables y cada vez más condenado en foros globales, el país dio un giro. Empezó a desarrollar armas nucleares en secreto. En 1977 construyó un sitio de prueba en el desierto del Kalahari y estuvo a punto de detonar una bomba, pero un satélite soviético lo detectó y alertó a Estados Unidos. La presión internacional detuvo la prueba, al menos oficialmente. 2 años más tarde, en 1979, un satélite estadounidense detectó un doble destello en una remota zona del Océano Índico, cerca de las Islas Príncipe Eduardo. Este evento, conocido como el Incidente Vela, sigue siendo un misterio, pero muchos expertos creen que fue una prueba nuclear conjunta entre Israel y Sudáfrica. Sudáfrica aportó el lugar y el silencio. Israel aportó la tecnología. Ambos ganaban. Para mediados de los años 80, Sudáfrica ya había construido 6 bombas nucleares similares en potencia a la lanzada sobre Hiroshima, y aunque jamás admitió tenerlas en ese momento, mantuvo una política deliberada de ambigüedad, confiando en que la simple sospecha de poseerlas sería suficiente para disuadir a cualquier enemigo.
Pero entonces el mundo cambió. Con el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, la principal amenaza comunista desapareció y además el apartheid estaba llegando a su fin. El gobierno blanco sabía que pronto sería reemplazado por una administración democrática. Y aquí ocurrió algo inédito. En lugar de transferir ese poder nuclear al nuevo gobierno, Sudáfrica tomó una decisión drástica: desmantelar todas sus armas nucleares antes del cambio de poder. Lo hicieron en secreto, destruyeron los diseños, sellaron el uranio enriquecido en una bóveda y lo ocultaron todo. Recién en los años 90, ya con el nuevo gobierno, el país admitió públicamente que había tenido armas nucleares y las había eliminado voluntariamente. Fue el único país en la historia que fabricó bombas atómicas y luego las destruyó por iniciativa propia. Aunque incluso después de eso, el peligro no desapareció del todo. En 2007, un grupo armado logró infiltrarse en la instalación donde se almacenaba ese uranio. Estuvieron a pocos metros de robar material suficiente para una bomba sucia antes de ser finalmente detenidos. Hoy, Sudáfrica es oficialmente libre de armas nucleares. Corea del Norte no siempre buscó armas nucleares. En los años 60, con ayuda de la Unión Soviética, empezó un programa para generar energía nuclear, no armamento. Pero con el tiempo, el régimen vio algo claro: tener una bomba atómica era la mejor forma de evitar ser atacado. Así que empezaron a trabajar en secreto para convertir ese programa pacífico en un proyecto militar. En 1994 abandonaron el Tratado de No Proliferación Nuclear, una señal directa de que querían fabricar armas. Y en 2006 hicieron su primera prueba nuclear subterránea. Aunque esa primera bomba fue débil y posiblemente falló parcialmente, dejaron en claro que ya habían cruzado la línea. Desde entonces, Corea del Norte ha realizado varias pruebas más, cada vez más potentes, y también ha desarrollado misiles de largo alcance. Algunos de estos misiles podrían, en teoría, llegar a Corea del Sur, Japón, Guam e incluso partes de Estados Unidos. El régimen dice que todo esto es para defenderse de una invasión extranjera, pero también ha usado estas armas como estrategia de presión internacional. Amenazan, prueban bombas y luego piden negociaciones o beneficios. Y aunque el país vive en aislamiento extremo y con una economía muy debilitada, su programa nuclear sigue activo y cada vez más avanzado. Hoy, las armas nucleares son la principal razón por la que ningún país se atreve a invadir Corea del Norte. Son su escudo y también la base de su poder.